Buenos días, compañeros. Me permití realizar este pequeño video para hacer una difusión en materia de cultura de protección civil con relación al evento próximo, el primer simulacro nacional del 2024, que tiene por objetivo el poner a prueba toda la planificación y toda la capacitación y todos los ejercicios que hemos hecho en este tiempo. Y la hipótesis para este simulacro, que va a ser un sismo, un fenómeno geológico, simplemente algo para darles contexto. Están viendo ahorita en la pantalla un mapa representativo del planeta, donde estamos viendo en esas líneas rojas que se ven, son las fronteras tectónicas. Las fronteras tectónicas es la corteza que se ha resquebrajado, porque tenemos todavía un centro de la Tierra candente, incandescente, con mucha temperatura, y la presión de esa temperatura ha hecho que la corteza se vaya rompiendo en ciertas zonas, y esas placas que flotan dentro de ese material flotan y se mueven en ciertas circunstancias, y cuando se chocan unas con las otras o se montan unas con las otras, nos producen una liberación de energía tan grande que produce la vibración de esa corteza, y a eso le llamamos un sismo. En esta condición vamos a establecer hacia nuestro país el empuje de las placas tectónicas, la del Pacífico, y luego que se ha roto en la placa de Cocos, y empuja y se ha metido por debajo de la placa volcánica, ha hecho una presión constante y permanente desde hace mucho tiempo, en que la empuja, y de repente cuando se brincan, pues producen sismos en la costa. Pero esto también tiene un efecto de fricción entre las dos placas, y producen altas temperaturas, producen ciertas coladas de magma, y entonces en la parte cuadricular de esa parte a donde se ve como la frontera de la zona mesoamericana, esos cuadritos, es el eje transversal neovolcánico de México, producido también por fenómenos geológicos. Y entonces esa zona está permanentemente influenciada por los esfuerzos de las placas tectónicas empujándose, montándose y friccionándose. Entonces, no solo tenemos la aparición de muchos volcanes por ahí, sino además también aparecen luego la aparición de fallas geológicas. En este caso, y para el 19 de marzo, tenemos la hipótesis de un sismo en una falla importante en nuestra región. Se llama la falla de San Mateo, y esta falla de San Mateo está básicamente en el municipio de Acambay, Estado de México, a donde ya ha tenido algunos registros históricos de fallas de eventos importantes. En 1908 se registraron básicamente la destrucción de la zona por un asentamiento violento e instantáneo de dicha falla, y hubo lugares a donde la diferencia final en ese asentamiento fueron hasta 2 metros de altura. Imagínense una gran región fallando y quedando a 2 metros de donde estaba originalmente en sentido vertical. Entonces eso ocasiona un gran choque de masas y vibraciones al subsuelo y genera sismos. Esta falla, además, quiero que tengan la consideración que mide más o menos 40 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho, y está a 80 kilómetros de la Ciudad de México. Entonces, sin ninguna duda, vamos a tener una afectación si esta falla tuviera una actividad como la de 1908 o mayor. Hay estudios a donde dicen que es altamente probable que suceda esto. Le estoy poniendo ahí una imagen de la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, a donde habla precisamente de las fallas y de los estudios que han hecho muchos especialistas ahí, y que nos hacen considerar que el riesgo está presente, que el riesgo está latente, y que necesitamos solamente tiempo para que suceda. No podemos adivinar cómo, todavía no tenemos los avances científicos para que se dé de la condición al respecto del suceso, pero algún día es altamente probable que suceda. Bueno, regresando, vamos a pensar, y les pongo ahorita una imagen aquí, al respecto de una línea recta, que es más o menos como viajaría el vector sísmico, la liberación de los esfuerzos y las vibraciones, y la dirección de este sismo nos llegaría de la parte
norponiente a la parte suroriente hacia la Ciudad de México. Eso es importante para que valoremos en el inmueble en donde vivimos, en el inmueble donde trabajamos, cómo está dispuesto el edificio, cómo están dispuestas las escaleras, porque uno de los movimientos principales, aunque se va a mover en los tres ejes, X, Y y Z, la verdad es que va a haber una dirección más importante en donde oscilen y se muevan todos los edificios. Y es una parte que hay que considerar para la toma de decisiones. En este caso, una vez que ya vimos la cercanía y la dirección hacia la Ciudad de México, debemos recordar que en la Ciudad de México, el 19 de marzo, se va a simular que tenemos un evento ahí que va a generar un sismo de 7.2, Acambay, Estado de México, a 33 kilómetros de profundidad, a las 11 de la mañana, y entonces en los daños previstos decimos que en la Ciudad de México vamos a tener un evento fuerte y muy fuerte, mientras que en la zona de Acambay el fenómeno va a ser severo, pero aquí va a ser entre fuerte y muy fuerte. ¿Eso qué significa? Que tenemos que pensar que el sismo va a ser similar como el de 2017 y eso nos va a ocasionar ciertas condiciones que, dependiendo del lugar a donde estemos ubicados, va a ser el resultado de esa alteración de estabilidad al subsuelo. Entonces recuerden, siempre tienen que recordar, la Ciudad de México estaba bajo un lago, gran parte de ella, y los materiales, siendo esto ya como una gran cuenca, erosionó en miles de años, erosionó las montañas y bajaron limos y bajaron arcillas y bajaron arenas y se fueron acomodando en toda la oquedad, en todas las oquedades y deformaciones del fondo de la Ciudad de México, hasta que hicieron una ciudad relativamente plana. Del circuito interior de la zona poniente al circuito interior de la zona oriente, tenemos 50 metros de diferencia entre un punto y otro después de tantos kilómetros. La ciudad es plana porque se llenó de tantos sedimentos que se fueron aplanando, se fueron repartiendo en todas las deformaciones del terreno firme, y eso ocasiona que en ciertas zonas de la ciudad, están viendo las zonas rojas, que fue la parte más profunda del lago y la que tiene mayor humedad, ahí el suelo es menos resistente, va a vibrar más, con mayor intensidad, que yéndonos hacia la zona de transición, que es la parte que era la orilla del lago, y luego llegar a las montañas, a donde va a vibrar menos, porque es material más consolidado y más resistente. Y entonces ese efecto afecta en donde esté tu vivienda o tu centro de trabajo. Es algo que siempre debes estar considerando. Y para eso, entonces, recuerden, hemos desarrollado protocolos, hemos desarrollado planes, hemos equipado los inmuebles, tienen herramientas de respuesta, y además hemos estado ensayando en la cultura de protección civil en todas las fases de la gestión de riesgo. En la fase de identificación de riesgo es toda esta plática que les he dado. En la parte de la previsión y prevención, las herramientas, la alerta sísmica, los altavoces, en la parte de la preparación, los planes, y en la parte de la mitigación, los errores que pudieron haber tenido, se han estado trabajando en subsanarlos y corregirlos. Y entra la fase del auxilio. Y entonces en el auxilio es bien importante que entiendan la parte que están viendo ahorita en su pantalla. Básicamente, la hipótesis se da el suceso a las 11 de la mañana, y entonces el sistema de acelerógrafos y sismógrafos, a través de un algoritmo que desarrollaron los científicos mexicanos, excelente algoritmo, entonces se tardan 2 segundos en promedio el algoritmo en decidir si da la alerta por el primer impulso y la velocidad en que recepcionaron los aledaños, los acelerógrafos y sismógrafos aledaños. Con eso el sistema emite una alerta, porque es preferible emitir una alerta preventiva y que el movimiento sea chico, a que no emitamos una alerta y entonces sí nos llegue y nos golpee un sismo fuerte. Y entonces desde Acambay el sistema va a mandar la señal al centro, el centro va a mandar a las 3 torres de
retransmisión que hay en la zona metropolitana, y a través de los altavoces y de los sistemas que deben estar instalados en la mayoría de los establecimientos mercantiles, se va a sonar guau, 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 alerta sísmica, guau, 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 alerta sísmica, alerta sísmica. Tenemos solo unos instantes para vernos sorprendidos y vamos a sentir una emoción que ya les expliqué a ustedes, esa adrenalina, y la verdad es que ya les dije, eso es, los prepara su cuerpo para que luchen, y van a luchar de esta manera, a través del conocimiento adquirido. Ustedes saben cuáles son los protocolos, ustedes conocen las rutas de evacuación, ustedes conocen las zonas de menor riesgo, y entonces, ante la distancia tan pequeña que tenemos del evento, solo vamos a tener 8 segundos desde que inicie el evento hasta que llegue a la Ciudad de México. Estamos muy cercanos. Lo segundo es los 2 segundos que ya nos quitó el sistema para que tome la decisión. El segundo, los 2 segundos que van a tener ustedes para, en la sorpresa, actuar rápidamente. Les quedan, señores, alrededor de 5 segundos. No les da tiempo de evacuar. Lo que tienen que hacer es, ya saben cuáles son sus rutas de evacuación hacia las zonas de menor riesgo, y ahí van a dirigir de forma, ustedes se transforman en líderes y van a guiar a todas las personas a las zonas de menor riesgo para agruparlas en una posición defensiva de conexión al de enfrente y al de lado entre todos, poniendo a las personas con capacidades diferentes hacia el interior, y a los niños los tenemos que proteger. Y ahí vamos a tener que pasar el sismo. Todos interconectados, nadie bailando, nadie soltado, todos siendo solidarios con todos. Una vez que pase el sismo, 45 segundos en promedio, tendremos que esperar y preguntar. Siguiente paso es, ¿evacuamos o no evacuamos? Y esperaremos la decisión del coordinador del Comité Interno de Protección Civil, y seguramente la mejor opción es, va a decir, evacuemos, porque tenemos que ensayar todos los pasos realizados. ¿Cómo van a evacuar? ¿Por dónde van a evacuar? Pero lo principal, antes de evacuar, alguien tiene que revisar los sistemas de evacuación que estén en buenas condiciones, que no estén fallados, que no estén obstruidos, porque si no tendríamos que alterar la ruta de evacuación. Y entonces, existe todas las rutas de evacuación y están en condiciones seguras, por ahí vamos a evacuar, hasta los puntos de reunión externos. Ahí vamos a permanecer, y ahí les darán una plática a los brigadistas al respecto de qué está sucediendo mientras hacemos esperar a las personas afuera, porque en ese inter, pues hasta podríamos solicitar ayuda de quien sepa dar primeros auxilios, de ingenieros y arquitectos para que nos ayuden a hacer la revisión visual del inmueble y podamos seguir con el siguiente paso. No hay daños, podemos volver a la normalidad. Hay daños, tenemos que recurrir a los especialistas y a las áreas de protección civil de la alcaldía, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y a las personas físicas que puedan ayudarnos a través de sus perfiles profesionales, arquitectos e ingenieros, para determinar la habitabilidad y el uso del inmueble. Y entonces, ya una vez que se establece que el uso es seguro para los visitantes y para el personal interno, entonces el siguiente protocolo, volver a la normalidad. Entonces, ¿vieron cómo no es difícil? Solamente hay que entender el contexto para que le demos la importancia al simulacro y hagamos el ejercicio en un evento a donde no es guau, guau, guau y fingimos todas las cosas. No, señores, tenemos que hacerlo lo más apegado a la realidad para poner a prueba los resultados. Si los resultados son satisfactorios, hemos hecho un buen trabajo. Si los trabajos no son satisfactorios en el simulacro, tendríamos que replantear qué hicimos mal o por qué resultó mal un ejercicio y volver a retrabajar en eso. Señores, eso es lo que tenemos que hacer en esta fecha, 19 de marzo a las 11 de la mañana, simulacro por sismo. El sismo, el epicentro está muy cercano, en Acambay, y imagínense el sismo de 2017. ¿Sale? Sean lo más profesionales que puedan. Muchas gracias por su cooperación. Nos vemos pronto. Bye.